Bienvenidos a Anormal Anonimato Podcast. Antes de comenzar, queremos invitarte a seguirnos en nuestras plataformas, Spotify, Amazon Music y YouTube. Activa la campanita para recibir notificaciones y así ayudarnos a llevar este mensaje a más personas que lo necesiten. Recordamos que las historias que escucharás aquí son testimonios reales de recuperación. En algunos casos, el contenido puede ser sensible o fuerte, por lo que pedimos discreción y respeto al escucharlas y compartirlas. Si estás viendo este episodio en video, durante el transcurso aparecerán dos códigos QR. Uno con información del grupo base de Alcohólicos Anónimos para brindar ayuda. Otro que te llevará directamente a nuestro podcast en Spotify. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, les saluda Abelardo de su programa Normal Anonimato. Qué bueno que nos acompañen esta noche. Gracias a toda la audiencia que esta noche nos ha dado la oportunidad de compartir con ustedes estas historias de recuperación de personas reales. Esta noche vamos a tener una invitada muy especial, pues que ha tenido que sufrir los estragos de abusos, de personas drogadictas, de personas alcohólicas, círculos familiares eh, de derrotismo, desde la niñez, la adolescencia, que le han creado un círculo bastante destructivo para sus emociones, para su vida personal, para su vida espiritual. Y llegó a estos programas de recuperación pues en bancarrota total, tanto física, espiritual, pero mucho más, esa muerte que traemos, emocionalmente. Sin más preámbulos, esta noche tendremos una compañera de nombre Karina. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Abelardo. Sí, pues fíjate que a veces compartir estas experiencias, esta historia de nuestras vidas, eh, suena sencillo, parece fácil, pero a veces no es tan fácil abrir el corazón para que otras personas en alguna parte del mundo donde nos escuchan puedan ayudarse, porque hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente que han pasado por los mismos problemas y que desafortunadamente pues no han dadose la oportunidad o no han tenido la oportunidad de pedir ayuda por el temor, por el miedo y muchas de las ocasiones porque también tienen confusión. Piensan que ellos pueden llevársela por sí mismos y a veces prefieren estar muriendo pausadamente con toda esa enfermedad emocional que tienen, toda esa enfermedad espiritual que traen y un desánimo, una destrucción llena de frustraciones. Y pues esta noche yo te agradezco bastante que hayas, aceptado compartir, pues más bien con la audiencia, que nos escucha y también, hay personas que están llegando a los programas de recuperación que son nuevas, o nuevos, y que se sienten desanimados, que quieren dejar de asistir, que piensan que esto no es para ellos. Y pues, la gente que no ha llegado, que no ha tomado la decisión, es importante que escuche, pues, cómo nos, afectan todos estos tipos de situaciones en la vida. Yo no sé qué es lo que quieras empezar a compartirnos, cómo fue tu vida en la niñez, lo que tú gustes, lógicamente es un programa de libre albedrío y los invitados pueden compartir lo que lleven a bien, pero sí nos gusta empezar para que la gente vea dónde empiezan a ser las enfermedades emocionales, los trastornos emocionales, los miedos, las frustraciones, temores, eh,
de dónde empiezan a nacer y por qué la gente se vuelve tan, a veces con mucha tristeza, a veces con mucha decadencia hasta física, porque dicen que cuando el espíritu está muerto, lógicamente que la parte física está afectada grandemente. Entonces, ¿cómo fue tu encuentro, tu convivencia con personas que te fueron afectando en tu vida? Tal vez en la familia, tal vez en el círculo social, en la sociedad donde te desarrollaste. ¿Qué es lo que tú recuerdas? ¿Dónde tienes esos recuerdos de a qué edad? ¿Cómo veías a la gente esta, a lo mejor, con el alcoholismo, con los maltratos, este, pues, afectándote? En donde tú quieras empezar a compartir, ahí nosotros estaremos bastante agradecidos para que después, lógicamente, la gente pueda ver que estos programas de recuperación, cómo te van ayudando. Sí, gracias. Si hubiera sido en otros momentos que me hubieras hecho esta pregunta de mi pasado, sinceramente te hubiera dicho que no me hubiera gustado recordarlo, no me gustaría volver a recordar esas situaciones, pero el día de hoy es diferente y el día de hoy lo quiero hacer porque sé que muchas personas se van a identificar con lo que voy a compartir. Y me regreso, pues, a esa etapa de mi niñez donde no se me hacía agradable estar cerca de personas que se supone que te van a cuidar, principalmente, pues, tus padres, de esas personas que se supone que te tienen que proveer, pues, lo mejor del mundo porque eres su hijo, ¿no? Y, pues, esa persona principalmente que es tu papá y que quieres tener buenos recuerdos de él, pero lamentablemente los únicos recuerdos que pueden llegar a tu mente, pues, es cómo llegaba a la casa alcoholizado, porque lamentablemente por mi familia, por nuestras venas, se puede decir, corre la sangre alcohólica, se podría decir de esa manera, y recordarme, pues, cómo se comportaba, cómo afuera de la casa era una persona, pero ya detrás de la puerta era completamente diferente, principalmente, pues, con mi mamá, con sus hijos, cómo cambiaba su actitud, cómo sonreía allá afuera, pero, pues, acá con nosotros tenía un mal genio, no nos regalaba esas sonrisas que compartía con los demás. Una persona completamente diferente, una persona transformada después de que consumía el alcohol. Pues, me entristecía mucho de que cuando tú esperas a tu padre a que llegue a la casa y tú quieres recibirlo con un abrazo, con una sonrisa, y pues no puedes hacerlo porque ya tienes en ti ese miedo de no sabes cómo va a reaccionar contigo, no sabes cómo te va a tratar, y más si estás impuesta a ver llegar a esta persona y lo único que sale de esta persona, pues, son abusos físicos, abusos verbales, con tu madre, pues es bastante complicado y no ha sido pues nada fácil tener que aceptar que se vivieron esos hechos, ¿verdad? Y más cuando eres un niño, cuando no comprendes la realidad y comienzas a sentirte temerosa, te cuestionas todo lo que pasa, qué sucede en mi casa, por qué pasa esto, por qué nos tocó a nosotros vivir esto y simplemente pues no tienes las respuestas. Sí, fíjate que, ¿qué tipo de impotencia? Y esto es una pregunta, se siente, ¿no? Cuando se está viendo a veces los abusos físicos o verbales hacia tu madre, eh, ¿qué qué te provocaba ese momento? O sea, ¿qué te hubiese gustado ser en ese momento o para poder ayudar a tu madre en esos momentos difíciles? Pues en ese momento lo que puedo recordar lo que sentía, sentía bastante miedo. Sentía un miedo terrible, muy grande, me sentía impotente y en ese momento lo que pasaba por mi mente es ser una persona adulta y pues es triste decirlo, pero hasta pues llegar a los golpes con tu mismo padre para poder alejarlo de que siga lastimando pues a tu madre, que es todo para ti. Sí, debe de ser un cuadro bastante doloroso. En este cuadro,
tu papá o en algún momento trataste de intervenir, o también él, llegó a golpearte a ti, o sea, en la edad de la niñez o de la adolescencia cuando estaba alcoholizado? Pues, con nosotros, con sus hijos, no nos tocaba, era con mi mamá con la que se desquitaba. O sea, si él se enojaba con nosotros, era siempre con mi mamá. Sí recuerdo que me pegó como 2 veces, pero no era a causa del alcoholismo, sino por cosas que un niño hace, pero siempre que se molestaba, iba directo a desquitarse con mi mamá. Y recuerdo en una ocasión que llegó bastante alcoholizado y lo esperábamos, llegó a la casa y mi mamá lo estaba esperando con la comida hecha y nada más llegó así enojado y la empezó a insultar, le empezó pues a decir bastante cosas y la tomó de sus brazos y pues la empezó a golpear y nosotros, tengo más hermanos y nosotros lo que hicimos en ese momento, no sé de dónde nos salió ese valor, lo que hicimos fue entre yo y mis otras 2 hermanas, pues tomar a mi madre del piso, levantarla, sentarla en un sillón y cuando mi papá venía nuevamente para, pues, golpearla, nosotros agarramos fuerza y lo empujamos entre las 3 y le dijimos que no lo iba a volver a hacer más, que no la iba a tocar más y éramos unas niñitas muy pequeñitas y no sé de dónde vino todo ese valor para poder detenerlo. Sí, en tu vida adolescente, ¿siguieron este tipo de situaciones ya en la adolescencia, se fueron manifestando más? Y yo me imagino que ya cuando uno es adolescente, ya uno empieza a tomar cartas en el asunto. A veces, a lo mejor como mujer es más difícil entrar en el departamento físico, pero el instinto de sobrevivencia y mucho más, o sea, te platico esto porque en algún momento de mi vida, pues yo, tuve que intervenir, por molestia, ¿no? Porque mi abuelo era un poco agresivo y ya de la adolescencia, en ocasiones yo me tuve que, o sea, que debatir con él para que no nos agrediera, pero en la adolescencia, pero eso como uno como hombre es más atrabancado, pero como mujer debe ser un poco más difícil, ¿no? Sí, bastante difícil. Yo por el miedo que sentía, me consideraba una persona evasiva, evadía los problemas. Entonces ahora ya cuando era adolescente, en vez de tratar de enfrentar esos problemas, prefería fugarme en las actividades de la escuela, llegar tarde a la casa, no querer estar ahí, tratar de evadir lo más que se pudieran esas situaciones, ya no estar ahí presente, sino simplemente bloquearlas, no querer sentirlas, no querer ver nada de lo que pasa. ¿Y todas estas situaciones ya sucedían aquí en este país aquí en Estados Unidos o era en México? No, siguieron desde México hasta aquí y fueron más fuertes, fueron escalando, o sea, ya no tenían un alto, eran más agresivas, más grandes. Y sí nos involucrábamos nosotros en momentos porque ya estábamos cansados de lo que sucedía. Y sí recuerdo en una ocasión que mencionaron que se iban a separar por lo mismo, por la relación tóxica que ellos tenían y nosotros estuvimos de acuerdo, no fue como en otras ocasiones que los niños quieren que sus padres permanezcan juntos, no fue así, ya estábamos tan cansados que, nos preguntaron y dijimos que sí, que se tenía que terminar esa relación, pero solamente fue, pues, por un momento porque siguió lo mismo. El círculo vicioso seguía y seguía, no tenía un final. La razón por la que te pregunté esto de si en México o acá, ¿sabes? Porque, pues, he sabido que nosotros cuando somos adolescentes, esos tipos de comportamiento los llevamos a la escuela, ¿sí? Nos aislamos, o sea, cuando eres maltratado, en mi caso era que, por ejemplo, yo cuando era más chamaco, mi abuelo por todo, era agresivo conmigo, para todo era, un gobernante. Él físicamente era como él sacaba, su dolor, sus frustraciones,
pues todo su dolor, su enfermedad que él traía de su vida la desquitaba con nosotros. Pero yo, recuerdo, comparto esto a grandes rasgos, que cuando iba a la primaria, al principio yo me aislaba de los demás chamacos. O sea, a la hora que íbamos a la hora de que íbamos a almorzar, yo me iba por allá en una esquina. Pero te preguntaba eso porque en nuestros países, muchas de las ocasiones, las autoridades o los trabajadores sociales o los psicólogos de las escuelas no son de las mismas, características como funcionan acá. Acá ven a un niño que se está aislando, a un chamaco que está bajando de calificaciones, que no está poniendo atención, que a veces se pone a llorar o de ese tipo de cosas, y aquí le ponen atención o empiezan a investigar las razones por las cuales en nuestros países, como latinos, en México, Guatemala, El Salvador, no suceden esas cosas. Allá, es más, he tenido aquí personas compartiendo experiencias que en ocasiones iban a la policía, o sea, como mujer, a decirles que su marido las estaba agrediendo y es triste decirlo, pero las autoridades en nuestros países a veces salían con la respuesta: "Bueno, eso es cosa familiar, es cosa del matrimonio, arréglenlo en su casa". Y por esas razones hay tanto abuso, porque en nuestros países de orígenes sabemos aquí ya es cuestión de la familia y de la pareja, porque aquí sabemos que una llamada a las autoridades y las cosas, o un chamaco se queja en la escuela de algo, de ese tipo de abusos, y entonces, hay dificultades para el agresor. Entonces, aquí ya, entonces tú aquí te fugabas en quedarte en la escuela, y los comportamientos con tus amigos a esa edad de la adolescencia, ¿eran normales o tú sientes que eran anormales? Yo siento que eran anormales porque en mi caso, yo en vez de aislarme de las personas, yo quería que me aceptaran en su círculo. Yo quería estar cerca, quería sentirme protegida. Al tener bastantes personas a mi lado, al tener amigos o amigas, eso me daba de cierta forma una protección. Y no mencionábamos nada en la escuela de lo que pasaba en la casa porque eh, en México, por ejemplo, hasta tu misma mamá o tu papá te dicen: "No digas nada". O cuando les preguntan los familiares: "¿Qué te pasó?". Te ven un golpe en la cara, en los brazos o así, te preguntan: "¿Qué te pasó?". ¿Y qué es lo primero que hacen las personas? Mentir, decir: "Me pegué con la puerta, me pegué aquí, me pegué allá", pero no dices lo que realmente pasó. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados que mi abuelita nos preguntaba: "¿Qué le pasó a tu mamá?", cuando la veía así, y pues era de decir: "Oh, se pegó", porque ellos mismos nos decían que no dijéramos nada, entonces uno como niño piensa que eso es normal, que mentir es normal. Y cuando llegas a este país, sí, te mencionan que hay consecuencias de los actos, pero igual no puedes decir nada, porque al contrario, te meten más miedo para que no hables y no digas nada. Muchas de las he escuchado, muchas de las ocasiones, me acuerdo que había un programa que se llamaba Lo que callamos las mujeres, y escuché Sí. algunas experiencias ahí, y fíjate que se escucha raro lo que voy a decir, pero, aún estando en este país donde podemos así llamarlo, que brota la leche y la miel, o sea, que hay muchas oportunidades, que hay maneras de aún así, como dices tú, ya se trae el estigma desde nuestros países, y el miedo y el temor, y muchas de las veces, por ejemplo, en este caso, la mujer, como tu madre en este caso, aguantar y soportar, y hasta me imagino que sabiendo que había a dónde recurrir aquí, el miedo a no saber qué hacer si te quedas sola, Mm. el miedo al qué dirán si te quedas sola, porque te inyectan un chip desde que eres adolescente culturalmente, de que eso es algo,
O sea, que el matrimonio es para toda la vida y que tienes que cargar la cruz, aunque esa cruz esté llena de alcoholismo, llena de drogas, llena de abusos, llena de un montón de situaciones bien, bien embarazosas. Eh, am, ¿En algún momento, se llevó a cabo esa separación o nunca sucedió? Digo yo, les digo yo, solamente hacían simulacros, ¿no? Sí, sí pasó. Había momentos en que mi papá se salía de la casa y supuestamente ya se iban a separar pero volví a hacer lo mismo. Pasaban días y volví a hacer lo mismo. Y ustedes nunca, bueno, tú personalmente, no podemos hablar por los hermanos ni hermanas, pero en tu caso, ¿qué te producía? Nunca tuviste la intención o nunca te diste la oportunidad de platicar con tu mamá. Ya estamos hablando de, a lo mejor, el terreno en la adolescencia, porque yo no sé si sepas que la adolescencia se termina a los 18 años, ¿no? Ujú. Entonces, en el terreno de la adolescencia, ¿en algún momento te diste tú la oportunidad de hablar con tu mamá Sí, o no sí, lo hiciste? sí hubo un momento en el que me dirigí a ella y le quería hacer ver que eso no estaba bien, que nos asustaran de esa manera y pues que de cierta manera yo ya lo sentía como un juego, como que jugaban con nuestras emociones y se le dijo que podía tomar otro camino porque había bastantes familiares que le ofrecían la ayuda a algunos de sus hermanos pero no, pues no lo hacía por miedo o por lo que ella sintiera, pero sí se lo dejé saber en bastantes ocasiones de que no estaba bien y de hecho había varios momentos en el que yo me sentía la mamá. En vez de que ella fuera la mamá, yo me sentía que yo era la mamá, que yo era la que tenía que decirles qué hacer o cómo actuar. ¿Tú eres la mayor de tus hermanos, Sí, hermanas? Oh, okey. sí, soy la mayor. Sí, pues fíjate, entonces, nunca se dio la oportunidad, o sea, a lo mejor te escuchó, pero ella nunca pudo, tomar esa decisión firme y decir: "Bueno, eh, mis hijos son lo más importante". No sucedió de esa manera. No, no sucedió. Lastimosamente tuvieron que pasar otros hechos con otros de mis hermanos que tuvieron que, pues, implementar la fuerza de ver, ellos ya estaban más grandes y hubo una ocasión donde mis padres estaban discutiendo y mis hermanos se tuvieron que involucrar y llegaron a A los altercados golpes, físicos, sí, lamentablemente. pero no hubo intervención de la ley en esos No, porque no. por fortuna. Ujú, Por fortuna, porque a veces no es necesidad que la familia les llame, ¿no? Y te comento esto porque muchos años atrás en mi familia sucedió algo con una tía muy parecido a esta, pues llegaba al borde su marido de ponerla como, y sí es cierto, ¿no? Con los ojos así, usaba lente oscuro aunque fuera de ujú. noche y ocultando todo pero yo a veces. Claro que a lo mejor tú un poquito más adelante, vas a platicar acerca de esos, trastornos emocionales, de esos problemas emocionales, porque yo a veces, aún así con los años, me preguntaba qué sucedía en la mente de mi tía, porque en una ocasión que intervino uno de sus hermanos o uno de mis tíos y se agarró a pelear con su esposo y mi tío se lo golpeó y eso, y el vecino llamó a la policía, por eso decía yo que a veces los vecinos son los y fíjate que lo chistoso que, bueno, se lo llevaron y cuando le llaman allá en México que los careos, que la declaración, yo no puedo entender. O sea, que mi tía haya declarado a favor de su esposo, que su hermano llegó a agredir al esposo cuando él llegó a defenderla. Nunca era yo un chamaco y hasta el día de hoy no puedo entender qué pasaba por su cabeza de ella. ¿Cómo te fue afectando ya, en tu vida de adulto? Por ejemplo, sabemos que a los 18 años ya se le considera un adulto legalmente, para muchas cosas. Este, eh, ¿Qué pasaba por tu cabeza?
cuando yo tenga novio, cuando tenga mi pareja, cuando yo un día me case, o te llegaban también la memoria de que yo no me voy a casar porque yo no quiero vivir este cuadro, o voy a encontrar un príncipe azul que nunca se tome una copa de alcohol, ni muchas de esas cosas, como porque yo no quiero vivir esto, que era lo que empezaba a surgir porque lógicamente es un ciclo de la vida, o sea, aquí no puede decir nadie que hay cierta edad, no sé, los 12, 13, 14, 15 años, donde a uno ya le empieza a latir el corazoncito por el sexo opuesto, ¿no? Entonces, ni modo diga uno que no van a suceder estas cosas, pero con lo que uno viene viviendo, o sea, yo, por ejemplo, yo decía yo de joven que yo nunca me iba a casar porque vi yo todas esas situaciones dentro de mi círculo familiar, muchos parejas problemáticas, mis tíos, mis tías, mis abuelos, y decía yo: "No, pues me voy a quedar soltero toda la vida". Pero en tu caso, qué se manifestaba en ese tiempo? Yo sí tenía las ganas de hacer mi vida, de casarme con alguien. Y de hecho, fue tanto lo que me afectó lo que vivía en mi hogar, que me salí a los 16 años de la casa. Me junté a los 16 años, pero sí pasaba por mi mente de que no iba a ser igual que mi mamá, de que no iba a permitir que me trataran igual, no iba a tener una vida como la que viví con ellos, todo iba a ser color de rosa, diríamos por ahí, todo iba a ser diferente, pasaba por mi mente, empezaba a planear cómo me iba a comportar, qué episodios iba a haber en mi vida, y si iba a tener a mis hijos, si iba a ser cariñosa, no les iba a gritar, no, o sea, todo un cuento de hadas me imaginaba en mi cabeza, pero lamentablemente no fue así. Pasaron muchísimas cosas más y se seguía repitiendo ahora la historia, pero con mi persona. Fíjate que te voy a preguntar esto porque, pues, he tenido compartimientos con otras personas y te lo digo como una experiencia de mi madre. Mi madre se salió, o sea, se fue, le dicen allá en México, se fue con el Con el hombre, novio. se fue, con el novio. Mi mamá tenía escasamente, todavía no cumplía los 15 años. Pero ella, ahora que tenemos la oportunidad de platicar, me dice que pues que en realidad ella se fue por miedo, por lo que tú estás manifestando, ella se fue por eso, porque, pues ellos no tenían acceso en aquellos años a tener un noviazgo ni nada de eso, o sea, allá eran, la única salida a la libertad era yéndose Ujú. o sea, escapándose. Entonces, pero a esa edad, y con todo respeto te lo voy a decir, y se lo platiqué a mi madre, a esa edad, en realidad, un niño no tiene la capacidad, o sea, a los 16 años eres un niño, aunque creas que piensas como adulto, no tienes la capacidad de discernir. En tu caso, la persona con la que te fuiste, o sea, claro, si lo quieres mencionar o no, porque fíjate, mi mamá teniendo 14 años se fue con un muchacho de 25 años de edad, que no es algo normal, pero ella vio una ventanita, de claridad, dice, en medio o sea, de tanto atosigo, de tanto golpe, de tanto maltrato, de tanto, situaciones de esas. Entonces, ella vio una lucecita en la ventana y dijo: "Aquí está mi príncipe azul", y se fue. En tu caso, ¿era un muchacho de tu edad o realmente más grande, o cómo sucedió? Yo tenía 16 y él tenía 17, solamente era un año mayor que yo. O sea, 2 niños se fueron a 2 ni ¿Y cómo empezó a funcionar esta relación? Pues, al principio yo me sentía bien, porque, como te comento anteriormente, yo desde que tengo uso de razón necesitaba como tener a alguien cerca para yo poderme sentir segura. Y ahorita que lo mencionas, como él era mayor que yo, pues, tal vez eso me hacía sentir esa seguridad de que me iba a cuidar, de que iba a estar bien con esta persona, de que todo iba a estar bien, de que no iba a pasar nada y de que íbamos a hacer las cosas totalmente diferentes. Pero, pues, como tú lo acabas de decir, son 2 niños
que realmente, pues, no saben ni qué viene más allá adelante en la vida, las complicaciones que van a llegar, las situaciones que se van a vivir. ¿A los cuántos años, te diste la oportunidad de ser madre, o sea, de tener tu primer bebé? A los 17 Luego, luego. luego, luego. Y el cuento de hadas que estabas, planeando para tu vida, ¿en dónde se empezó ese porque mira, escuché yo a un pensador, filósofo que dice que nosotros, o sea, en realidad todo, es bueno soñar. De hecho, cuando se es joven es la época más bella, aunque nunca se debe de dejar de soñar, porque los sueños, todo lo que vemos, construido o hecho por el hombre, por la mano del hombre, empezó en como una idea o como un sueño. O sea, es bueno soñar. O sea, cómo se empezaron a desquebrantar los sueños, las razones, o sea, las razones, porque yo me imagino que el bebé no desquebrantó, o sea, cómo empezó, la pareja, la relación de pareja, no era no hubo el entendimiento, no era el príncipe azul que soñabas, o tu carácter también, tus miedos, tus temores, ¿qué empezó a quebrantar el sueño de la color de rosa que tú te habías pintado con la familia que ibas a procrear? Pues tengo que darle créditos a la persona porque siempre ha sido muy trabajador, demasiado. Lo ponían a trabajar a él desde muy pequeño, entonces él fue muy trabajador y trabajaba demasiado y no estaba mucho tiempo conmigo, entonces ahí empezó todo. Me sentía sola, en el embarazo uno pues cambia completamente, te pones más emocional, quieres que las personas estén ahí cuidándote, quieres que te apapachen y pues lamentablemente él no estaba ahí para hacer todo eso que yo necesitaba porque yo iba a la escuela y él se iba a trabajar y llegaba muy noche. Entonces, cuando ya llegaba muy noche, pues obviamente llegaba muy cansado y yo quería platicarle de cómo me sentía y pues él no tenía ganas de escucharme. Y lo que yo hacía, pues, es nada más, no platicarle a nadie cómo me sentía, sino recuerdo que me sentaba ahí a una esquinita de la cama y solo llorar y llorar y llorar, porque estaba muy emocional y pues nadie me escuchaba. Ahí comenzó todo. Después, ¿no? Ya cuando, pues, llegan las bendiciones a tu vida, en este caso mi hijo, y que ahora, pues, ya tienes que hacerte cargo, tienes que ser responsable. Y antes de que mi hijo llegara, pues, yo planeaba que íbamos a salir a muchos lugares, que íbamos a viajar aquí, íbamos a viajar allá, íbamos a hacer muchísimas cosas, pero no fue nada así. Al contrario, menos salía, ya estaba más ocupada, pues, siendo mamá, dedicándome completamente a mi hijo. También seguía en la escuela y después de la escuela, pues, dedicarme al trabajo, o sea, nada, nada de lo que se planteó desde un principio se podía llevar a cabo, por las responsabilidades que ya teníamos. Sí, pues es que, realmente a veces, las cosas que no son planeadas, o sea, primero, la mayor parte de la gente joven, que cometemos, o sea, que nos me involucramos en relaciones de pareja a muy temprana edad, o sea, es como si empezáramos a construir una casa del techo para abajo, o sea, porque yo me quiero imaginar que en esos momentos, claro, la persona que era tu pareja, pues, independientemente de la responsabilidad que le habían inculcado su familia, eh, pues, al tener ya una pareja y embarazarse la pareja, lógicamente que él tenía que trabajar más duro, porque desafortunadamente, o sea, ustedes no vieron primero en construir la morada para vivir, todas esas cosas que en realidad una pareja que se llega a casar ya a cierta edad con madurez, pues ya tiene cimentado, ya empezó a hacer los cimientos. Entonces empezaron los problemas, Sí. empeza Y aparte también cabe mencionar de que no sabía cocinar,
No estaba esperanzada a que alguien más lo hiciera por mí, o sea, su familia. Entonces, también ese es otro problema que ya después, te empiezan a decir, ¿no? Que te tienes que enseñar a cocinar, o sea, que ya no te van a estar cocinando, o sea, no estar esperanzado a que alguien más esté haciendo las cosas por ti, y pues también otro problema cuando empiezan a quejarse. Ahora, al principio no lo vemos así de que es un problema, pero ya después empiezas a ver todos los defectos en la persona. Al principio todo está bien, pero después empiezan a manifestar todos esos O sea, la defectos que luna de miel se acaba sí, pronto, se acaba pronto. sí. Y desafortunadamente o afortunadamente, bueno, los hijos son una bendición, pero los hijos llegan a ocupar un lugar, el lugar más importante en la vida, de las parejas. O sea, porque requieren atención, porque, o sea, yo siempre he pensado que, los papás, o sea, seguramente tomamos el papel número 2 cuando nace un hijo, Sí. pasamos a segundo término, y eso es lo más natural, pero a veces eso también, no sé si te sucedió a ti, pero, este, cuando llegó tu hijo y pues, el trabajo, dices tú, la escuela, la atención al niño, tú también, sin querer, empezaste a descuidar, a tu pareja, ¿o no? ¿No había reclamos de ese tipo? No había reclamos, pero sí se podía sentir, como digamos, un poco la tensión, porque como lo acabas de decir tú, ahora todo el enfoque es hacia el niño. Y, por ejemplo, como queríamos salir y llevábamos al niño al parque, pero nos olvidábamos de nosotros. ¿Cuándo iba a haber un momento para tomarnos un día en especial para nosotros, para la pareja, para conectar? Y eso no sucede mucho en las familias hispanas. Casi no lo ves de que se tomen un tiempo para salir a solas y dedicarse ese tiempo y reforzar, pues, la relación. Ahora, cuando tienes los niños, ya todo el enfoque es para los niños, para lo que va a hacer el niño, para lo que ocupa el niño en la escuela, todo el niño. Y nosotros nos olvidamos. ¿Y cuándo, solo procrearon un hijo, o entre ustedes 2? Todos tenemos 2, un niño y una niña. Okey. Y, empezaron, de alguna otra manera, él nunca se involucró, no tuvo, el problema de la bebida, No, no, era una persona que tomaba ni que se drogaba. Su problema era más como la neurosis. o sea, ahí se refugiaba. Ujú. ¿Y durante cuántos años usted, pudieron mantener esa relación? Durante 18 años, 18 años, wow, mucho bastante. tiempo. ¿Y tú crees que esa relación, estaba se quebrantó a los pocos años o se mantenía? No, sí se quebrantó, de hecho, a los 3 años, tuvimos una separación. Porque ya había muchas diferencias entre nosotros, muchas cosas que no nos gustaban del uno y del otro, porque éramos muy diferentes, en ese tiempo no lo podía ver, pero éramos completamente diferentes, ahora digo que como el agua y el aceite, él una persona muy antisocial y yo una persona querer estar cerca de los demás, entonces ese era un problema entre nosotros. Él no le gustaba estar cerca de las personas, pero a mí sí. A él no le gustaban algunas cosas y a mí sí. Entonces se quebrantó la relación y hubo una separación por unos cuantos meses, pero después en mi caso, cuando ves a tu hijo, cuando sientes ese remordimiento, esa culpa de que mi hijo va a crecer sin su papá, le estoy quitando la oportunidad de que esté cerca de él, y te llega esos pensamientos de culpa, y aunque tú sabes de que tú tienes en cierta forma la razón de no estar en esa relación, puede más la culpa y puede más la vida de un hijo. Entonces, pues nuevamente pones primero a tu hijo y regresas a la relación y lo haces todo por tu hijo, porque quieres que él esté bien, pero sin darte cuenta que al contrario le vas a seguir haciendo un daño.
Es lo que te iba a preguntar, en esos tiempos, ¿en algún momento tú recurriste a algún tipo de consejería, profesional o algún psicólogo para que pudiera, por ejemplo, pues ayudarte a tomar una decisión de esa índole? Porque no es fácil, no es fácil, mantener una relación de esa índole y empezar a vivir a lo mejor o a dar los malos ejemplos, o yo no sé si hubo, malos tratos, porque cuando la relación está así tan desadaptada, los hijos empiezan a pagar las consecuencias. Ujú. ¿Cómo se fueron afectando tus hijos ahí? Pues se daban cuenta de las peleas que teníamos, de las ofensas que nos hacíamos. Y sí pasó por mi mente cada vez que había un altercado entre nosotros, pasaba por mi mente buscar la ayuda. Me iba y buscaba información. Sí pasaba por mi mente ir a algún psicólogo y buscaba la información y de hecho recuerdo que hubo momentos en que les mandé mensaje para pedirles información, pero me daba miedo y también vergüenza. Y pasaba por mi mente, pero ¿qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a contar lo que vivo? Eh, Tal vez me van a cuestionar o eso, todos esos pensamientos pasaban por mi cabeza y no lo hacía. O sea, solo pedía información, pero no iba. No hubo agresión física en los años estos de de pareja, o solamente agresiones verbales, malos ejemplos. Muchas veces a los hijos se les puede herir, a veces mucho más con el comportamiento, agresivo verbalmente. A veces no medimos cuando ya, la neurosis produce ira, produce enojo, este, ya no podemos escucharnos y empezamos a hablar, eh, sin importar, que esté el niño o la niña ahí parado, y y empieza otra vez el círculo que no queríamos vivir, Sí. empieza a vivirse nuevamente con los hijos. Sí, exactamente. Igualito así como la misma historia, como sucedió con mis padres, ahora era mi historia porque había agresiones de todo tipo. Sí. Y los niños tuvieron que estar en algunas ocasiones presentes o no, o lo evitaron. Principalmente mi hijo porque todo esto sucedió cuando él estaba pequeño y sí estaba presente, sí llegó a presenciar varios de esos episodios y de hecho sí lo recuerda. Ahora sí lo recuerda, me lo ha mencionado y pues es triste porque no sabes ni qué decir en esos momentos, no sabes cómo explicarle, pues, de que uno no sabía cómo comportarse o por qué no ponías saltos o por qué permitías que todas estas cosas pasaran. No hubo intervenciones legales en ninguna de estas situaciones. O sea, me refiero porque ya ves que estamos en un país donde pues eso es, lo más normal cuando a veces llega a haber ese tipo de relaciones, les dicen a hoy relaciones tóxicas, le llaman ahora a la juventud, donde a lo mejor empiezan las agresiones verbales, las agresiones físicas y pues muchas ocasiones, pues, eh, hay intervenciones pues, de la policía, ¿no? A veces y, pues, hubo o afortunadamente no llegaron hasta ese extremo. No, sí, desgraciadamente sí, había de por medio, órdenes de protección. Sí, sí, porque, pues, las cosas ya no estaban nada bien. Se fue al algo grande. Pues, qué desafortunio, que se hayan visto afectados tus hijos, y que, pues, tú hayas tenido que repetir el patrón, de vida que a ti no te gustó en tu niñez, en tu adolescencia, y es un círculo de enfermedad que nosotros entramos a él allí y permitimos, exactamente,
Yo no sé si alguna vez tú hayas juzgado a tu mamá, no lo sé, pero, yo creo que hoy que te encuentras aquí sentada y que estás, platicando tu historia, me imagino que después de que entraste a programas de recuperación, a poder entender, a poder empezar a sanar los daños emocionales de toda índole que tengas en tu vida, me imagino que has comprendido las razones por las que tu mamá no tomaba la decisión de separarse o de dejarse. Sí, lo tuve que vivir en carne propia para poder entenderla. Muchos en muchas ocasiones la juzgué, la cuestioné, tuve sentimientos desagradables hacia ella, pero no me ponía en su lugar, y ya la pude entender hasta que llegué a vivir lo mismo que ella. Y después de ese momento, hasta me sentí muy culpable y, pues, hasta llegué a pedirle perdón por haberla juzgado de la manera en que yo la juzgué. Pero para llegar a esa estancia, ¿cómo, tú llegas a estos grupos de recuperación, ya, todavía estando dentro de tu relación o ya cuando te habías separado? Sí, de hecho, todavía estaba en la relación, antes de que yo llegara al programa. ¿Ya cuántos años llevas dentro de este caminar de la recuperación? Ya son 6 años, 6 años, qué bueno. No nos has invitado a las fiestas de aniversario, ¿eh? tenemos que celebrar. Cuando llegas al grupo, los grupos normalmente es como en todo, vamos a hablar un poco de la aceptación, de la admisión y de la derrota, porque esas 3 cosas son bien importantes. O sea, todo lo que hoy estás platicando de experiencia es el dolor, es el sufrimiento. Pero, vamos a trabajar, a hablar un poquito, a platicar un poquito de lo que es, o sea, el contraveneno, o sea, vamos a hablar de eso. O cuando llegas a la agrupación, ¿qué tan difícil te es aceptar que estás tan afectada? Me costó bastante tiempo aceptar que tenía un problema. eh, Podía escucharme a mí misma con lo que compartía, y al escucharlo me causaba, pues, una sensación muy desagradable, pero no quería aceptar. Me rehusaba a aceptar, que yo había pasado por todas esas cosas o que yo había sido de cierta manera. No me gustaba lo que yo misma, decía en mis compartimientos, en lo que yo compartía. Era muy muy triste, era muy vergonzoso, me sentía culpable y sí me tomó bastante tiempo en llevar a cabo ese paso de la aceptación, pero pues lo tuve que hacer, tuve, como dices tú, tuve que rendirme, tuve que derrotarme, porque me di cuenta de que si no llevaba a cabo ese paso, pues no iba a poder avanzar a los siguientes, me iba a quedar ahí. Sí, fíjate que, hablando o sea, dentro de la aceptación y la derrota, eh, ¿cómo llegaste, eh ¿te consideras que llegaste rota física, espiritual y emocionalmente? Y sobre todo, cuando yo menciono espiritualmente, yo digo que, traías una relación quebrantada con Dios. Sí, completamente, porque yo siento que ya había perdido la fe. Siento que estaba en bancarrota porque sentía como que él no me escuchaba, que yo le hablaba y le pedía cosas, pero él no se manifestaba y me sentía muy sola en ese momento, espiritualmente, físicamente, pues también porque ya no me cuidaba, no me daban ganas de levantarme, de arreglarme, de comer, de asearme o de hacer cosas diferentes. Emocionalmente, pues, no se diga. eh, Recuerdo que, pues, me la pasaba llorando, terminaba de hacer los quehaceres que tenía que hacer en mi casa, y ya cuando terminaba, pues, me gustaba mucho irme a mi cuarto,
cerrar las cortinas de mi cuarto, meterme a la cama, taparme y solamente estar ahí llorando y llorando y pensando en el pasado, en todo lo que había sucedido, en todas esas situaciones y solamente yo sola estarme martirizando con esos pensamientos y no saber qué hacer porque no le decía a nadie cómo me sentía. Me lo quedaba guardado y pues solamente yo estar ahí. Fíjate que yo, y te soy sincero, yo admiro grandemente a las personas que tienen un proceso emocional tan destruido y no recurren a salidas falsas. Porque mira, las salidas más sencillas son el alcohol y las drogas. Afortunadamente no fue tu caso y yo les digo a mucha gente que es más difícil, mucho más difícil. Nosotros, las personas que tuvimos la adicción del alcoholismo o muchos drogadictos con los que he platicado, nosotros en el momento que entraba el alcohol o entraba la droga a nuestro sistema, sufríamos un tipo de libertad ficticia, aunque sea por cierto tiempo, pero la vivíamos, esa libertad. Pero las personas que están comiendo todo el veneno de enfermos, desde la familia, las parejas, el círculo social, el círculo familiar, o sea, es como llenar una alcancía, en vez de monedas, irla llenando de puras emociones amargas, tragos amargos, destrucción, y llega un momento en el que pues te producían eso. O sea, tú ya, a la edad que llegas al programa, tú ya estabas como, o sea, sin ganas de vivir, quiero imaginarme. Sí, bastantes ocasiones me vi en el baño de mi casa, ahí en el piso rogándole a Dios que pues ya no quería vivir así, que ya hiciera algo conmigo o que ya me quitara la vida, porque no quería seguir en esa situación. ¿Por tu mente en algún momento pensaste en tú, atentar contra tu propia vida o no? Honestamente sí, sí pasaba por mi mente, pero era cobarde, era cobarde en llegar a hacer algo así. O sea, tú querías como que Dios te quitara la vida mágicamente O que para me de pasara algo así ya, pero hacerme algo yo misma, a mi persona, me daba miedo. No tenía el valor para atentar así contra mi vida. ya dentro del programa, que llegas sin fe, enojada con Dios, porque, pues, no te ayudó a cumplir tu plan de, ¿cómo dijiste al principio? De que había un plan que habías estipulado para tener una familia, ya bien planificada, todo color de rosa. Sí, todo bien estructurado. Sientes que él no te ayudó, sentías que él no te había ayudado, que te había fallado. Sí, sentía como que a mí no me escuchaba, como que yo era la única persona en el mundo que pasaba situaciones difíciles o que era una mala persona porque también en muchas ocasiones te meten esas ideas que si haces ciertas cosas, que Dios no te va a escuchar, que Dios te va a castigar, que Dios te hacen sentir que Él es un Dios cruel cuando no es así. Cuando hoy en día sé que hay consecuencias a mis actos, a nuestros actos. No es de que Él nos castigue, no, no es así. Hoy lo veo así. Entonces, ¿te fue fácil recobrar la esperanza y la fe dentro del programa? Pues se puede decir que sí, que me aferré y solamente me dejé guiar y empecé a sentir eso que no había sentido antes. Empecé a sentir como si hubiera llegado al lugar correcto y ahí se iban a hacer cargo de mí, como siempre había querido antes, de que alguien estuviera ahí esperándome y solamente dejarme guiar y fue lo que sentí en ese momento, como que ya había llegado al lugar seguro, Al barco algo seguro. así. Fíjate que, qué bueno que mencionas esto porque hay mucha gente que está pasando por situaciones
igual o peores que la tuya y que no tienen la fortaleza, no tienen, el valor, por todos los miedos incrustados que tienen dentro de su ser, de recurrir a la ayuda de grupos de autoayuda. Hay grupos de autoayuda de mucha índole, ¿sí me entiendes? De hecho, yo ahorita estoy en un, por llamarlo así, un pequeño batallar, porque yo tengo una hermana en México que, desafortunadamente sufrió, de cáncer y se vio al borde de la muerte en 2 ocasiones ya. Y entonces yo le digo que busque un lugar donde pueda compartir. Esto es donde vamos a entrar al terreno de la recuperación. O sea, el hablar con otras personas de lo que hemos sufrido, de lo que estamos pasando, de lo que creemos que nadie más le está pasando más que a mí. Yo le digo a mi hermana que busque un grupo de autoayuda, porque le digo, no tienes ni una idea cómo te va a cambiar la vida. Hace tiempo yo a la primera convención que asistí nacional de AA fue en el año 2001 a la ciudad, al estado de New Jersey. Y estaba yo en la sala, en esos tiempos yo tenía como unos, no sé, menos de un año sin tomar y estaba pasando por todo esa reestructuración emocional, espiritual y entonces me sucedió algo increíble. Había en esa convención como unos 5,000 personas, pero yo caminé para el lobby del hotel porque aún así, yo no sé si en algún momento de tu vida te pasó que a veces estabas en una fiesta, estaba lleno de gente o pero aún así tú sentías que estabas solo. Esa soledad no se puede llenar con nada. Y en aquel momento caminé para el lobby y estaba un señor sentado, me llamó mucho la atención, un señor alto, de otra nacionalidad, latina, pero no era mexicano. Lo miré y llegué y me senté junto de él como que algo me llevó allí. Y y me dijo ¿cómo estás? Me dije, ¿no? Y sentí la sensación de platicarle que no me estaba sintiendo bien, que tenía muchos problemas en esos momentos. Y, y cuando le estaba platicando todo eso, él me dijo me dijo: "Mira, no te sientas tan mal", dijo. Todo va a estar mejor. Y se levantó su pantalón, llevaba un pantalón de vestir muy elegante, una guayabera muy elegante, y se levantó su pantalón, y de aquí de las rodillas para abajo, todos sus pies, llevaba unos mocasines muy caros, y todos sus pies eran de fierro. Y me dijo: "Mira, deberías estar agradecido porque tienes todas las partes de tu cuerpo en orden", me dijo: "Mira, no es tú estás mucho mejor de lo que tú crees", dijo, "solamente tienes que compartir tus problemas para sentirte mejor". Entonces, eh, quiero que entres a ese terreno donde tú empiezas a platicar o hablar de estas situaciones, y estoy 100% seguro que fuiste encontrando gente que te platicaba que le habían pasado cosas mucho más graves y mucho más grandes que la tuya. Sí, también quiero compartirte que, de hecho, en una ocasión, en una de mis visitas, que es, pues, que hacemos al médico cada año para un chequeo físico, le mencionaba al médico, ¿verdad?, de cómo me sentía en ocasiones y yo le mencionaba que tal vez era ansiedad o algo así. Y me recetó, unas pastillas y lo primero que me dijo es depresión. O Ujú, sea, dijo: "Es depresión", y me dio unas pastillas y, pues, como yo sentía un poco de ansiedad, ¿verdad? Me las tomé, pero lo que esas pastillas me ocasionaban era simplemente tener mucho sueño, o sea, dormirme. Y yo me quedaba pensando en que como en la agrupación era, pues, totalmente diferente, ¿no?, a cuando yo llegué, de que me hacían hablar.
expresar lo que yo sentía y cómo eso me ayudaba. O sea, no una pastilla, sino expresar lo que yo sentía tal y como yo le sentía. No estar enmascarando mis palabras, sino al contrario, así como vinieran, sacarlas y compartir todas las situaciones que viví, todo lo que estaba pensando en ese momento, todo lo que sentía, todas esas emociones negativas, todos esos sentimientos hacia todas esas personas que fueron parte de mi vida, a las cuales se puede decir que de cierta manera yo todavía no podía perdonar. Entonces fue completamente diferente. Fue lo que yo me quedé así como asombrada. Bueno, acá te ayudan así a través de expresar y en el otro lado, pues, lo único que quieren hacer es, pues, digamos, ponerte a dormir. Y, o sea, vas a seguir sintiendo lo mismo, o sea, solamente que te van a poner a dormir, perdón. Y, pues, acá en el programa, completamente diferente. En cuanto tú empiezas a hablar, empiezas a sentir alivio. Sí, Dice la experiencia que, o sea, una persona que lleva 3 mochilas cargando y comparte las mochilas con alguien más, lógicamente que el peso que va a llevar es menor. Eso es lo que tú consideras que es el programa que te ha funcionado de esta manera a ti. sí, hablar, expresarme, porque había momentos en que estaba, pues, viviendo procesos y se puede reflejar hasta en tu físico, cómo te ves cansada, demacrada, y llegas a una junta de estas y hasta los mismos compañeros te preguntan porque ya te conocen y te dicen: "¿Estás bien?", y si tú quieres mentirles, se van a dar cuenta, ya no podemos mentirles, y les dices: "No", por cortesía: "No, sí estoy bien, no me pasa nada", pero ya después cuando, pues, comienzas a compartir y se siente así, literal, como que te están quitando ese peso que traes sobre tus hombros, y hasta tu cara comienza a verse diferente y tu cuerpo se comienza a sentir así más livianito. Yo les digo que a veces salgo de ahí hasta flotando, que me siento como una pluma en el aire. Fíjate que, el otra vez, estaba compartiendo con un compañero acerca de que, este, después de que al principio nuestra fe empieza a acrecentarse, dice el segundo paso que empezamos, a acrecentar nuestra fe y ponemos primero la fe en ese grupo de personas, porque yo no sé si a ti te sucedió, pero cuando uno llega a una agrupación, se les puede mirar algo en los ojos que nosotros hemos estado buscando por mucho tiempo, por mucho tiempo. O sea, dicen que cuando el alma y el espíritu te empiezan a sanar, eh, la luz de el ojos, que son las ventanas del alma, empiezan a reflejar el brillo natural con el que nacimos en algún momento. Porque la tristeza es algo que se va acrecentando en el terreno de la vida, con las circunstancias nada más. Pero, cuando tú, sientes la fe nuevamente, tú has puesto la voluntad y la vida al cuidado de Dios, como dice el paso 3, por completo. Hoy te puedo decir que por completo, hoy, el día de hoy, yo no hago nada sin ponerle primero todo a su voluntad de él. Todo depende de él y yo sé que él está primero y yo sé que debo de confiar en él y sé que yo me tengo que hacer cargo de todo lo que esté a mi alrededor, de lo que yo pueda hacer y nada va a pasar. Él se va a encargar de absolutamente todo lo demás. Cuando hiciste tu inventario moral, ¿duele? Bastante. Se siente como si te estuvieran abriendo el cuerpo así sin anestesia, completamente. Porque tienes que enfrentar a la personita que vive dentro de ti. Fíjate que hoy en la mañana estaba platicando con una compañera por teléfono
Y precisamente, le estaba yo diciendo porque, pues, es normal, nosotros vivimos un día a la vez. Y le estaba diciendo que ya ves cómo está toda la situación ahorita eh, legal, las situaciones migratorias en el país y todo eso. Y yo le estaba yo comentando, dice que todo eso es que el diablo y que no sé qué, que nos está atacando cotidianamente. Y no, sí, es verdad, ¿no? Pero le digo, mira, a nosotros, nosotros tenemos una situación que no tenemos que preocuparnos por el día de mañana ni por el día de ayer. Le digo, pero el diablo está ocupado en otras cosas más grandes. O sea, él sí existe, pero está ocupado en otras cosas más grandes. Él, por las personas que nos hemos querido destruir con nuestro propio veneno, él no se preocupa. ¿Por qué razón? Dice, ¿para qué yo voy a preocuparme por estos si ellos se han querido matar por sí mismos? O sea, ellos, entonces le digo, mira, el peor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos, individualmente. Yo le dije, mira, ¿sabes cuál es el peor enemigo que tiene Abelardo? Pues es Abelardo. Con él, desde que me despierto en la mañana, es al que tengo que vigilar, porque es el que tiene, el que me mete en dificultades, el que me mete en problemas, el que me crea emociones de venganzas, de odios, porque este programa no cura a la gente. Este programa recupera a la gente, que son 2 cosas diferentes. Nosotros estamos recuperados de una enfermedad catastrófica, eh, pero, por ejemplo, tú ahorita lo mencionaste que sientes como que te están haciendo una cirugía, sin anestesia, pero, o sea, dolorosa. Sí. Recordar la niñez, recordar el pasado, recordar la manera de ser en los departamentos materiales, en el departamento social, en el departamento, este, eh, de toda índole. Pero, ¿por qué digo que nos recuperamos? Porque después de la cirugía, ¿qué se siente? Pues ya, pasa todo, ¿no? Y aparte, pues también te das cuenta de que no solamente te hicieron cosas, sino que tú también hiciste cosas, sino que tú también, como lo acabas de mencionar, de que ahora la lucha es contra uno mismo, de que ahora tienes que hacerte responsable también tú de las cosas que has hecho. Pero después de esa cirugía, se siente completamente diferente, te sientes hasta otra persona, como si te hubieran, sacado todo lo malo que tenías por dentro y ahora te sientes completamente libre, se puede decir. Libertad es lo que sientes. Y una libertad, real. Una libertad real. Fíjate que voy a mencionar esto porque quiero que entremos un poquito al día de hoy de Karina. ¿Sabes? Voy a mencionar nada más esto porque estamos en un programa espiritual completamente. Y dice nuestro cofundador Bill W. Que cuando decimos espirituales, que vamos, uno de nuestros pasos dice es que vamos a hablar de Dios. ¿Sí? Fíjate que en el libro sagrado, hay muchos acontecimientos, pero voy a mencionar 2. Uno de ellos, voy a mencionar a la prostituta. Después de que el Señor de Nazaret la libera de los que la querían golpear y apedrear, después de eso le dice algo importante. O sea, Él le hace la cirugía, o sea, la hace libre completamente, pero después eso le dice: "Vete y no peques más". Ese es el batallar cotidiano. Ujú. Al otro, al que lo levanta del camastro, le dice: "Toma tu camastro", al inválido, tómalo y vete caminando, lo hace libre también. Y le dice: "Vete y no peques más". O sea, nuestro trabajo de la recuperación, después de haber hecho un inventario y de haber, o sea, tenido esa catarsis de sacar todas las cosas que nos dañaban, nuestro trabajo es estar pendiente cotidianamente de no meternos nuevamente
en los problemas que nosotros muchas veces mismos ocasionamos. Ya lo decías tú, porque yo no sé si estés de acuerdo, pero ¿el inventario moral a ti te dio una perspectiva diferente de Karina? O sea, tú ya sabes quién es Karina realmente. Sabes dónde, cómo y de qué manera puedes manipular, puedes dañar, puedes ocasionar males a otras personas, a veces sin quererlo. Sí, el día de hoy sí lo veo así. Eh, Me llegué, se podría decir, a conocer quién era Karina. Antes no sabía quién era, dónde estaba, para qué había venido a este mundo, cuál era mi misión, qué tenía que hacer aquí, completamente nada de eso. Y el día de hoy, pues pude conocer a la verdadera yo. ¿Y cómo es la verdadera yo el día de hoy? O sea, ya es buenita del todo. Hay cosas que me agradan, hay cosas que deseo mantener de mi persona, pero hay otras cosas que no. Me he conocido que soy muy impulsiva, me he conocido que me molesto mucho, que soy muy celosa, Oh, sí. que pues muchos defectos que tengo que no sabía que tenía, bastantes cosas, pero mi esencia pues sigue siendo la misma. Y quiero mantener esa esencia, solamente cambiar, pues todo lo que esté afuera que no va con mi esencia. Y también, ¿sabes? Porque ahí en no sé si puedo mencionar uno de los libritos del programa. Sí, está bien. Me gusta mucho ese librito de las hojas sueltas, Ajá. porque ahí menciona algo demasiado importante y ahí dice que nos regalan a nosotros dentro del programa la conciencia de un Dios. Entonces ahora imagínate la magnitud de mensaje que hay en esas palabras. Entonces ahora yo tengo que ponerme a pensar qué está bien y qué no, cuáles van a ser mis actos, cuáles no. Entonces, ahora, el día de hoy, mis hechos tienen que respaldar mis palabras. Y eso para mí es muy fuerte y es mucho trabajo. Quisiera decirles a todos que es fácil, pero no, no es nada fácil. Y hay momentos en el que quiero rendirme y decir, pues, que no quiero seguir más adelante trabajando en mi persona, pero después veo los frutos y me dan muchas más ganas de ir por más. Sí, lo que pasa que, nosotros, ya casi para terminar, tenemos, por ejemplo, los pasos del otorgar y recibir el perdón y la reestructuración de los daños. Co ¿Cómo está la relación con las personas que tú creíste que fueron las causantes de todo tus problemas en la vida? O sea, ¿cómo has reestructurado la relación con tu padre? ¿Lo has perdonado, con tu familia, con las personas que tú creíste que dañaron? Pero acuérdate que tú también te quedaste callada muchas veces. Tú también fuiste cómplice de muchas cosas. Sí, yo estoy muy contenta porque sí, y principalmente con mi papá. A mí me dieron un regalo muy grande porque yo descubrí que yo tenía una herida de abandono, pues por todo lo que había vivido, ¿no? Y mi papá ahorita no está aquí, él está en México, pero antes de mi papá poder regresar a México, él cumplió algo conmigo que yo necesitaba. Él estuvo un tiempo conmigo en mi casa y él fue un papá completamente diferente, ya yo estando dentro del programa. Tal vez él no se pudo acercar al programa, pero en mí sanó lo que tenía abierto. Él se portó diferente, se portó responsable, se portó cariñoso, una persona completamente diferente. Y yo digo que ese fue un regalo para mí bien grande y la relación que yo tenía con él, pues se volvió a ser grande y yo estoy muy agradecida por eso. Y el día de hoy te puedo decir que ya no lo veo como lo veía antes porque pues tristemente yo sí sentía odio. Yo llegué a odiarlo
y el día de hoy no. El día de hoy sé que él también, vivió muchas situaciones, que él solamente nos trató, pues, de la forma que tal vez también a él lo enseñaron, ¿no? Porque son, patrones de conducta que ya traemos. Entonces, con él, con mi mamá, completamente diferente, la admiro. Mi mamá trabaja mucho, es muy luchadora, es muy valiente. También con el papá de mis hijos, de verlo diferente, de perdonar y pues también que me perdonen a mí, porque obviamente, como lo acabamos de mencionar, no es de que solamente nos hacen y nos hacen, sino que también nosotros hicimos. Entonces, esas relaciones, yo puedo decir que pues ya ¿cómo se podría decir? Mejoraron, Se mejoraron, sí. se mejoraron. ¿Y con tus hijos has platicado? Platico mucho el día de hoy porque no quiero que ellos vivan las mismas cosas que yo. Yo siempre necesité a una persona que hablara conmigo. Como te mencionaba antes, me sentía sola y el día de hoy yo trato de ser para mis hijos la persona que a mí me hubiera gustado tener cuando yo era pequeña y ahora trato de ser así. Solamente que ahorita la juventud está un poquito, media, ¿cómo se podría decir? No es obviamente como nuestras generaciones, ¿verdad? Ellos, han tenido más oportunidades, más cosas aquí en este país, no vivieron nada de lo que nosotros vivimos allá en México. Pero trato de ser una mejor persona con ellos, porque, pues, también sí fui muy estricta con mis hijos. Qué bueno. Entonces, la Karina del día de hoy es mucho mejor de lo que era la Karina de hace 6 años. Sí, a la Karina del pasado, la tenemos que dejar ahí, o sea, no la podemos desaparecer, porque si la desaparecemos, pues puede que la Karina de este presente se quiera regresar a esa Karina de atrás, y no puede ser así. Hay que mantenerla ahí solamente para verla y para no volver a cometer las mismas situaciones o hechos que dejó pasar esa Karina, y hay que agarrar más valor en el presente y hacer más cosas diferentes. O sea que hoy que te miras, fíjate, hay un pasaje en la literatura que dice Bill que, que una mirada al espejo nos dará la respuesta de cómo nos sentimos. Si tú pudieras visualizar el espejo de hace 6 años, en donde estabas parada frente al espejo, y las mañanas del día de hoy cuando te miras al espejo, o sea, ¿qué podrías decirle tú? Y porque esto es el mensaje que se tiene que llevar, o sea, yo creo que cuando yo presento a los invitados, les digo que son personas o compañeros especiales. Y lo digo de esta manera, aunque suene repetitivo, porque nosotros, fuimos elegidos para algo importante, ¿sí? A lo mejor no sepa presidentes de una nación, ni mucho menos, pero, Dios nos ha elegido para poder, o sea, transmitir de que se de que si Él permitió todas las cosas que pasamos, muchas ocasiones fue por nuestra necedad, ¿sí? Pero que, nos dio la oportunidad de vivir 2 vidas en una, 2 vidas en una. Entonces, ¿qué mensaje tú le darías a esas personas que están sufriendo basadas en la pregunta del espejo? O sea, ¿qué mensaje de esperanza les puedes tú dar a la audiencia que te va a escuchar en alguna parte del mundo que está sufriendo, que está con o sea, en el rincón de un lugar oscuro de su vida, de su mente, de su emoción, y que están hasta pensándose quitar la vida, porque se miran al espejo y parece que ven, se miran muertos en ese momento ahí. Pues a mí me encantaría decirles en general a los hombres y a las mujeres de que no hay por qué quedarse en una vida que no te gusta. No hay por qué vivir de una manera en la que no eres feliz.
No tienes por qué quedarte callado, no tienes por qué aguantar situaciones negativas. Yo creo firmemente el día de hoy que vinimos a esta vida para ser mejores seres humanos y para ser feliz, no para, pues, vivir algo que no te gusta, quedarte ya sea en una relación donde no eres feliz, donde estás aceptando maltratos de todo tipo, o donde estás sumergido en una depresión, o donde no sabes controlar tu carácter, o donde estás perdido en el alcoholismo, en la drogadicción, en obsesiones compulsivas, en todos esos trastornos emocionales. No hay por qué quedarnos así. Cada día se nos regala la oportunidad para levantarnos y pues buscar una vida mejor. Vinimos aquí para, pues, para ser mejores seres humanos, pero no hay que quedarse callados. En muchas ocasiones no queremos acercarnos a las personas que están a nuestro alrededor por pena, porque no queremos que sepan lo que estamos viviendo, pero hay muchas personas que estamos dispuestos a escuchar principalmente y a tomar los siguientes pasos para ayudar para un camino hacia la recuperación. Qué bueno. Pues fíjate que, ojalá hay alguien que esté por allí, pues se anime, salga de ese letardo, de esa confusión. No importa, si tu problema es alcohólico, si tu problema es, la drogadicción, si tu problema son todos esos trastornos emocionales y todos esos abusos, que fueron causados por personas que, tuvieron problemas con su manera de beber, con su drogadicción, o personas, por maltratos físicos dentro de los senos familiares. Yo el día de hoy creo que con tu experiencia, o sea, yo sé que tú no lo pudiste hacer, pero yo creo que ya nadie se debe de quedar callado, nadie. O sea, el día de hoy vivimos en un siglo donde nadie tiene por qué sufrir, ni nadie tiene por qué vivir bajo los latigazos de tanto abuso emocional, de tanto dolor emocional, de tanta herida emocional. O sea, yo precisamente hoy platicaba con esta compañera y le decía que no importa que la enfermedad, dice el cuarto paso que de nuestro libro de 12 pasos, dice que el alcohol solamente fue un síntoma de los males más profundos. Entonces los males más profundos están arraigados, las raíces de ese árbol venenoso están arraigados en las frustraciones, en los abusos en la niñez, en los abusos en la adolescencia, en los abusos en las parejas, en todos los abusos a veces de la misma sociedad, de la familia en general. Sí, el, en los abusos a veces del color de nuestra piel, muchas cosas. Nosotros venimos a este mundo, tú lo decías, yo lo miro de esta manera. Venimos a este mundo con dos objetivos primordiales. El primero es hacer felices y el segundo es hacer una historia. Yo creo que en tu caso, has empezado a manifestar esos 2 principios por los que venimos a esta vida, porque el día de hoy yo no te conocí antes, no tuve la oportunidad de verte llegar a un grupo, pero, con el solo hecho de mirarte y de mirar el brillo que existe en tus ojos, sé que tienes exactamente el mismo brillo de aquellas personas de cuando yo llegué a una agrupación. O sea, esa luz que se manifiesta a través de nuestro despertar espiritual. Y que ese despertar espiritual, el agradecimiento que sentimos en el corazón es seguirle transmitiendo esta información, este mensaje de vida a todas aquellas personas que están sufriendo. Yo te agradezco infinitamente que hayas aceptado el venir a compartir tu experiencia y y también pues para que quedemos invitados para el festejo del aniversario, para ir a la comida. ¿Cuándo va a ser tu aniversario?
En marzo, en marzo, En el mes de marzo. sí. Fíjate, atravesando por ahí es mi cumpleaños. Bueno, Entonces, festejaremos juntos. nosotros el 1 de marzo cumplimos un año de estar, si Dios nos presta vida, claro, el 1 de marzo iniciamos este programa de Anormal Anonimato de los podcasts, y con la finalidad de que alguien, eh, nos escuche las experiencias de cada uno de ustedes y pueda tomarse de la mano y subirse a este barco donde, somos elegidos por el que tiene todo el poder. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos esta noche. Gracias a Gracias ti. a toda la audiencia, por escucharnos, por seguirnos. A mis compañeros en Alcohólicos Anónimos, pues, felices 24 horas. Como siempre, nunca se me va a olvidar despedir este programa con la frase más bella que yo conozco. Tú debes de tener la tuya, pero te la puedo prestar esta si te gusta. Dice: "Obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos". Buenas noches y felices 24 horas. Gracias. Gracias, gracias.